Jacobo y Asociados, asesores tributarios. El día de hoy les está transmitiendo información que a ustedes les va a interesar en materia tributaria. La semana pasada se publicó la resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, la 2911-Q-2018, que contiene un tema interesante vinculada a la vigencia de las medidas cautelares previas. Les vamos a comentar el día de hoy en cuál es el sentido de esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria y cuáles son las implicancias y cuáles son las recomendaciones que nosotros le vamos a dar para efectos de que tengan cuidado cuando tengan ustedes vigente una medida cautelar previa y se inicie el proceso de cobranza coactiva, y cuál es el seguimiento o cuáles son las formas que nosotros tenemos para defendernos en estos casos. Bueno, como todos ustedes saben, pues nosotros estamos siempre actualizándolos en materia tributaria y el día de hoy esta resolución del Tribunal Fiscal que vamos a analizar nos lleva a tener en cuenta algunos datos importantes vinculados con el tema de la medida cautelar previa. Antes de analizar lo que el Tribunal Fiscal ha señalado, debemos dejar claro lo siguiente. Recuerden todos ustedes que la medida cautelar previa que está establecida en el Código Tributario en los artículos 56 y siguientes del Código Tributario, lo que establece es que una medida cautelar previa la ordena el ejecutor coactivo es una medida extraordinaria. Y esta medida extraordinaria se puede ordenar, puede ordenarla el ejecutor coactivo a pedido de algún funcionario de la administración tributaria que generalmente se origina en los procedimientos de fiscalización tributaria o también en algún otro procedimiento, como por ejemplo en la etapa de reclamación o también por ejemplo en procedimientos vinculados por ejemplo con fraccionamientos tributarios, que no son el caso realmente, pero más se originan en un procedimiento de fiscalización tributaria. ¿Y cuáles son los supuestos en los cuales se pueden trabar medidas cautelares previas? ¿Cuáles son aquellas? O sea, ¿cuáles son esas medidas cautelares previas? Previa justamente, ¿por qué? Previa a la existencia de una deuda tributaria. Y en este caso en particular, la idea es que se toma esta medida para poder garantizar el cobro posterior de la deuda tributaria. En los casos de los procedimientos de fiscalización, si el funcionario de SUNAT, el auditor tributario que está siguiendo el proceso de fiscalización, el procedimiento de fiscalización, determina o detecta que el contribuyente ha incurrido en alguna de las causales establecidas en el artículo 56 del Código Tributario. Son varias, ¿ok? Ustedes se van a poder verificar en la norma correspondiente, por ejemplo, que si tiene la condición de no habido, podrá ser sujeto de una medida cautelar previa. Si se le determina algunos supuestos que hagan prever que la deuda podría no cobrarse, también sería sujeto de una medida cautelar previa. Si el contribuyente, o si mejor dicho el funcionario de SUNAT, el auditor, detecta que existen algunas inconsistencias en la contabilidad, también puede ser sujeto de una medida cautelar previa. O sea, hay diferentes supuestos, ¿ok? La medida cautelar previa lo que hace es que el auditor hace un informe, le solicita a un comité especial dentro de la administración tributaria la aprobación de esta solicitud de medida cautelar previa. ¿Qué es lo que hace el auditor? Evalúa, sustenta las causales y sobre eso el comité evalúa si corresponde o no de manera excepcional trabar la medida cautelar. Y ello es antes de que culmine el procedimiento de fiscalización. Antes de que culmine no hay deuda tributaria aún porque no existen los valores, resolución de determinación y de multa, pero el auditor dice, mira, trábale medida para garantizar la posterior cobranza de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ordena o se aprueba en este comité y se ordena al ejecutor coactivo que trabe las medidas. ¿Qué es lo que puede hacer el ejecutor?
embargar bienes inmuebles o bienes muebles inscritos en registros públicos, embargar las cuentas, un embargo en forma de retención sobre las cuentas, por ejemplo, sobre las cuentas de detracciones o sobre las cuentas en los bancos con saldos, o también, por ejemplo, embargo en forma de o una medida genérica sobre un cheque o sobre embargos a terceros, o sea, realizar cualquier medida que garantice el cobro de la deuda. Estas medidas cautelares previas tienen una vigencia, y la vigencia, de acuerdo a lo que establece los artículos del Código Tributario respectivos, es que inicialmente tiene una vigencia de 1 año. Se puede ampliar 2 años más si es que yo he reclamado las resoluciones de determinación y de multa y he obtenido un pronunciamiento en contra, y yo me iría en un proceso impugnatorio de apelación. Si ello ocurre y teniendo este pronunciamiento adverso de la administración tributaria, la medida cautelar previa se puede ampliar a 2 años más. ¿Esto qué quiere decir? Que la medida cautelar previa puede tener una vigencia máxima de 3 años. Y con esta medida cautelar previa, si es que en la etapa de apelación vencen los 3 años y el Tribunal Fiscal no resuelve, esta medida caduca automáticamente y se tendrán que liberar las medidas cautelares correspondientes y, por ejemplo, levantar el embargo en forma de inscripción o, en todo caso, devolver el dinero, por ejemplo, a la cuenta de detracciones, o devolver el dinero correspondiente a los embargos que se hayan suscitado en las cuentas bancarias. Se ha retenido y se emitieron los certificados de depósito judiciales correspondientes y ese dinero se devolverá al contribuyente. Entonces, cuando caduca la medida, con un plazo máximo de 3 años. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal en este caso? Y vamos, todo lo que yo les acabo de mencionar tiene que ver con esta resolución para que ustedes puedan entender qué es lo que ha señalado el Tribunal Fiscal. Miren lo que ha dicho el Tribunal Fiscal. No debe ordenarse la devolución del dinero embargado mediante una medida cautelar previa e imputado a la deuda materia de cobranza cuando se determine que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, si al momento de declararse fundada la queja no ha caducado la medida cautelar previa. En tal supuesto corresponde ordenar se deje sin efecto la imputación realizada. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente en este caso? Y vamos a explicar el supuesto, ¿ok? Para que ustedes tengan claro qué es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal. Existe una medida cautelar previa, donde se ha embargado dinero del contribuyente, y ese dinero embargado está ahí en el Banco de la Nación a través de un certificado y no se puede tocar ese dinero. ¿Por qué? Porque la medida cautelar es previa, todavía no existe deuda en cobranza, ¿ok? Entonces, si la medida cautelar es previa, ese dinero se mantiene ahí, sigue siendo de propiedad del contribuyente y está esperando el tiempo de vigencia, máximo 3 años. ¿Qué ha ocurrido en este caso? La administración tributaria, la medida cautelar previa la ejecuta, ¿sí? Y la imputa deuda materia de cobranza, o sea, la deuda por la cual se embargó, la administración tributaria se cobra. ¿Y por qué se cobra? Se cobra porque la deuda tributaria se convierte en exigible coactivamente. ¿Eso qué significa? Que la deuda tributaria posiblemente haya sido ya resuelta y no se haya impugnado dentro del plazo, entonces la deuda tributaria se tiene que cobrar, se vuelve exigible. Y para eso se inicia el procedimiento de cobranza coactiva. O sea, yo tengo aquí una medida cautelar, ¿ok? Y esta medida cautelar no se puede ejecutar hasta que la deuda que originó esta medida, o sea, la deuda del procedimiento de fiscalización, no se vuelve exigible. Si yo la reclamo y la apelo, la deuda no está exigible. Pero ¿qué pasa si es que yo reclamo y no apelo? Si yo reclamo y no apelo, la deuda se vuelve exigible. ¿Qué pasa si es que yo apelo y el tribunal resuelve en mi contra, la deuda se vuelve exigible, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Se ejecuta la medida cautelar
Pero recuerden ustedes que hay un plazo de la medida. Primero 1 año, si es que yo obtengo un resultado negativo del recurso de reclamación, 2 años más, o sea, 3 años máximo. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? SUNAT se ha cobrado, ha ejecutado la medida, se ha cobrado y el contribuyente se queja al tribunal fiscal. Y el tribunal fiscal le dice, efectivamente, tu procedimiento de cobranza coactiva, donde imputas la deuda, ha sido incorrecto, ha sido inválido, nulo tu procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que dicen las normas? Las normas dicen que cuando ello ocurre se retrotrae todo hasta el momento en que el vicio, ¿no?, de nulidad, en este caso porque el procedimiento de cobranza coactivo ha sido nulo, no está bien hecho. Entonces, esta cobranza que te has hecho no es correcta. Entonces, nulo tu procedimiento, te lo traigo abajo. Entonces, lo que debería ocurrir, dice, lo que nosotros debemos pensar es que, entonces SUNAT tendrá que devolverle el dinero al contribuyente, ¿verdad? Pero entonces miren lo que dice el tribunal fiscal. No deberá devolverle el dinero, ¿sí?, cuando se determine que el procedimiento de cobranza es indebido, si al momento de declararse fundada la queja no ha caducado la medida cautelar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que el tribunal fiscal dice, nulo tu procedimiento de cobranza coactiva, o sea, no vale tu procedimiento, esta imputación está mal hecha, ¿sí?, déjese sin efecto la imputación y la ejecución de la medida, retrotráigase todo a este momento. Pero ¿qué pasa? Que cuando el tribunal fiscal se pronuncia, la medida cautelar, si la medida cautelar no ha caducado, o sea, todavía está vigente los 3 años, o sea, se pronuncia acá el tribunal fiscal y los 3 años todavía no se cumplen, entonces lo que tiene que hacerse es, efectivamente, devolverse el dinero a su situación de embargo como medida cautelar previa. Y como la medida cautelar previa está vigente, ese dinero no se le devuelve al contribuyente, porque la medida cautelar previa aún está vigente. ¿Qué analiza más el tribunal fiscal? Si cuando se pronuncia el tribunal fiscal vía queja, la medida cautelar ya ha caducado, o sea, ya han vencido o 1 año o 3 años, como ya les he mencionado, si ha vencido ya el año o los 3 años, dependiendo de la situación, entonces el dinero se le devuelve. ¿Entienden? Si ha caducado la medida, ¿no?, se devuelve el dinero. ¿Por qué? Porque el procedimiento de ejecución coactiva ha sido declarado nulo. Entonces, en ese caso, en particular, se habría que devolverse el dinero. Por eso es que el tribunal fiscal dice, no procede que te devuelvan el dinero. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy pronunciando, tu medida cautelar todavía está vigente y por tanto, entonces, no te corresponde la devolución. Corresponde que ese dinero permanezca como medida cautelar previa hasta que ésta caduque. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el tribunal fiscal en esta resolución. Importante es mencionar que el tribunal fiscal, cuando analiza esta situación que se emite en un pronunciamiento de observancia obligatoria, deja claro que una queja es un remedio procesal, señores, ¿no? Que ante una afectación de una posible vulneración de los derechos del contribuyente por actuaciones indebidas de SUNAT, ¿sí?, o porque se contraviene alguna norma, permite corregir esas actuaciones y reencauzar el procedimiento. Por eso es que SUNAT en este caso dice, nulo tu procedimiento, o sea, mal hecho tu procedimiento de cobranza coactiva, reencauzo el procedimiento, dejo sin efecto todo esto, pero ojo, en este caso, como tienes una medida cautelar previa vigente, no corresponde que te devuelva, corresponde que continúe la medida cautelar previa sobre ese dinero hasta que ésta caduque. Ahora, lo interesante también es señalar lo siguiente, que cuando yo me quejo, ¿sí?, esto tiene que estar dentro de un procedimiento y que se aleja del carácter impugnatorio de los recursos de reclamación y los recursos de apelación, ¿sí?
siempre y cuando pues estas no sean las vías idóneas. Ojo, que en este caso pues me están ejecutando una medida cautelar en un procedimiento de cobranza coactiva cuando yo alego que la deuda no es exigible. Entonces, por eso es que en este caso en particular se cae. ¿Qué más dice el Tribunal Fiscal? Dice que reponer las cosas al estado anterior a la vulneración implicaría mantener la situación del administrado antes del inicio de dicho procedimiento, o sea, antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, siendo que en ese momento existía una medida cautelar en forma de retención, por lo que no debe ordenarse la devolución del importe retenido, lo que yo les acabo de explicar. Dicha situación, dice el Tribunal Fiscal, difiere en los que la medida cautelar se traba dentro de un procedimiento coactivo, puesto que antes de iniciarse el procedimiento la medida cautelar no existía. Es muy distinto, por eso las medidas cautelares previas son sui generis, especiales, extraordinarias, ¿ok? Eso es distinto que cuando a mí me inician, yo tengo una deuda exigible coactivamente, me inician un procedimiento cobranza coactiva común y corriente y me traban una medida. Esas medidas son distintas a las medidas cautelares previas, cuyo tratamiento es totalmente distinto en la medida que tienen periodos de caducidad. Las medidas cautelares dentro de un procedimiento de cobranza coactiva normal no tienen caducidad. Ojo, si a mí me embargan un inmueble, ese inmueble puede estar embargado de por vida si es que yo le debo de por vida a SUNAT. Pero si me embargan un inmueble en una medida cautelar previa, este embargo puede durar 1 año, máximo 3 años, ¿ok? Y caducan automáticamente. Ahí no hay forma de que SUNAT te vuelva a embargar, nada del estilo. Tiene que levantar SUNAT los embargos. Entonces, la administración tributaria, en este caso, evidentemente, no ha procedido de manera correcta respecto del procedimiento de cobranza coactiva, y lo que dice el Tribunal Fiscal es: la imputación está mal hecha, tu procedimiento coactivo está mal hecho, pero ojo, no devuelvas el dinero porque la medida cautelar se encuentra vigente. Entonces, dice, las medidas cautelares se convierten en definitivas cuando el procedimiento es iniciado conforme a ley. Claro, sí. Yo no impugno dentro de los plazos, ¿sí? La deuda se vuelve exigible, y entonces la medida cautelar previa que garantizaba el cobro de esta deuda que se genera en el procedimiento de fisca se vuelve en definitiva, o sea, esa medida cautelar previa se ejecuta. ¿Por qué? Porque la deuda que garantizaba ya está exigible coactivamente, se inicia el procedimiento coactivo y esas medidas cautelares se ejecutan. Y por tanto se cobra la deuda y se imputa a la deuda que se originó en el procedimiento de cobranza coactiva, y que a la fecha de ejecución de la medida cautelar, estas se vuelven exigibles coactivamente. Entonces, dice, es iniciado conforme con la notificación de la resolución de ejecución coactiva, dado que ello no ha sucedido, ¿no? ¿Por qué no ha sucedido en este caso? Porque la queja ha sido declarada fundada y se ordenó la conclusión del procedimiento coactivo. No podría considerarse que dicha medida se ha convertido en definitiva, por lo tanto es correcto mantener la medida cautelar previa. Claro, la medida cautelar previa está vigente. Entonces, señores, en este caso hay que tener en consideración este tema. Sé que el tema de medidas cautelares previas no son una acción que la administración tributaria tome de manera muy permanente, ¿ok? Pero que sí es una facultad de la administración tributaria garantizar el cobro de la deuda a través de estas medidas extraordinarias. Es importante saber que en este caso en particular, estas medidas cautelares previas tienen un plazo de caducidad, y estas medidas cautelares previas con un plazo de caducidad máximo de 3 años, sí, máximo de 3 años, es importante que ustedes tengan en consideración ese periodo, puesto que el artículo 57 del Código Tributario fue modificado en el 2016, de tal manera que ahora las medidas cautelares previas solamente pueden durar 3 años, nada más que esos. Antes la administración tributaria trataba de volver a trabar las medidas cautelares previas nuevamente sobre lo mismo, y las medidas cautelares previas se convertían en eternas. Ahora no, solo duran 3 años. Bueno, amigos, espero haberlos
ayudado con la lectura o con el conocimiento de esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, que nos puede ayudar en algunas quejas ante el Tribunal Fiscal. Bueno amigos, si ustedes quieren contactarnos para poderlos asesorar en cualquier tema en materia tributaria, no duden de contactarnos al WhatsApp 94211-5989 o contactarnos vía inbox en nuestro fanpage Jacobo y Asociados Asesores Tributarios, o también a través de mis redes sociales Mónica Jacobo Guerrero, que estamos encantados de atenderlos, siempre atentos a cualquier requerimiento de ustedes. Nos vemos amigos, muchas gracias, hasta la próxima edición de este tipo de información que les brindamos constantemente.